Hoy comparamos dos botas que he usado a fondo. Entre estos dos pares sumo más de 250.000 metros de desnivel. Scarpa F1 GT versus la Atomic Backland Carbon. Dos botas ligeras, con buena comodidad y con un muy buen equilibrio entre subida y bajada. En este vídeo te contaré dónde brillan, dónde flojean y para qué esquiador recomendaría cada una. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. La Atomic Backland Carbon fue mi primera bota de competición. Han ido sacando modelos y siempre he estado con el último, he seguido su evolución y es una bota a la cual conozco muy bien. Por el otro lado, la Scarpa F1 GT ha sido la bota que me ha acompañado durante toda esta última temporada en todas mis actividades por montaña. Como veis, ambas dos son prácticamente la misma idea, mismo concepto que de bota, podrían ser hermanas mellizas, pero en este vídeo vengo a analizar todos esos detallitos, los cuales hacen que una se incline más para un perfil de esquiador respecto a la otra y características que os van a servir para poder escoger mejor vuestra bota ideal. En cuanto al peso y movilidad de estas botas, parten con las mismas características técnicas de fábrica. Ambas dos en talla 27 están en los 160 gramos aproximadamente. Y en cuanto a movilidad, el fabricante nos dice que están en 72 y 74 grados. En la ficha técnica no vamos a poder sacar ninguna conclusión, pero tras tanto uso yo puedo deciros que la Atomic Backland, para realmente sentirla cómoda y con la misma movilidad que he sentido esta Scarpa, le he tenido que cambiar el botín a un botín mucho más minimalista. El aspecto positivo de esto ha sido que le he reducido 100 gramos de peso a esta bota, por lo tanto se me ha quedado más ligera. El botín que venía de fábrica hacía mucha rigidez y hacía que esa movilidad fuera falsa y realmente habría que hacer un esfuerzo para realmente vencer la bota adelante, lo cual hacía que el gesto a la hora de foquear no fuera tan natural. Por lo que en ese punto esta Scarpa F1 la supera, y un aspecto que he podido observar y quizá tenga que ver es que el punto de pivote de la caña se encuentra con un centro de gravedad algo más bajo en esta Scarpa F1, así que probablemente también haga que esa flexión sea algo más cómoda. Hablando sobre el ajuste y la comodidad de ambas botas, ambas tienen solo dos ganchos y la verdad que el pie entra muy fácil en el interior. Se sienten cómodas, ambas hormas son bastante amigables y suele caer bastante bien, con la salvedad de que haya gente que la Atomic Backland Carbon en el maleolo interno a veces se le clava. Así que será algo importante que pruebes y veas si esa horma se adapta bien a tu pie. Lo que sí que han conseguido ambas es con este gancho inferior un muy buen ajuste del pie y una buena fijación de nuestro pie en la bota. Como veis, ambos funcionan con el mismo sistema prácticamente de Z y con un ajuste con ciertas diferencias que analizaremos en nieve, pero muy similares. Algo a tener en cuenta es que en cuanto a personalización, la Atomic no solo es termoformable el botín, sino que también lo es la carcasa, por lo que si tenemos un pie especial o de primera la bota no está perfecta, vamos a tener cierto margen de modificarla y adaptarla a nuestro pie. Sin embargo, la Scarpa, solo el botín sería la parte personalizable, pero mi impresión es que la Scarpa de primera va a funcionar muy bien para muchos perfiles de pie. Quizá la Atomic siempre tenga más tiempo y más trabajo hasta que finalmente encontremos cómo funciona bien para nosotros. Las transiciones en el esquí de montaña es un punto a tener en cuenta y yo lo valoro mucho porque pienso que es tiempo que se pierde y la bota tiene que facilitarnos todo ese proceso.
Vamos a analizar estas dos botas, todo lo que me he encontrado que dificultan esas transiciones. Para empezar, si comparamos los inserts de la bota con los cuales nos conectaremos a la fijación, la Scarpa cuenta con un pequeño surco que nos va a guiar mejor a enganchar el pin de forma más fácil. Sin embargo, la Atomic es un círculo cerrado, el cual hay que directamente atinar con él. Pueden ser pequeños detalles, pero que realmente se notan a la hora de calzar la puntera. Otro aspecto que tendremos que hacer cada vez que hagamos una transición, tanto al llegar arriba como al llegar abajo, será ajustar nuestros ganchos. Y es que al subir llevaremos el pie más suelto de forma que circule bien la sangre, y para la bajada buscaremos la máxima sujeción. Para ello usaremos los ganchos de abajo arriba. En cuanto al Atomic, este sistema que plantea necesita que entre este perno metálico en esta guía para luego morder con el otro y así quedar fijo. Esto lo hace muy resistente y fiable y permite apretar con fuerza, pero en ocasiones entra hielo en estos surcos y cuando queremos cambiar la posición el hielo no nos permite meter el gancho. Así que esto se vuelve más lento y yo me he visto en ocasiones teniendo que darle con la punta del bastón hasta limpiar ese surco. Además, aunque sea poca la nieve que hay, a veces el cierre entra un poco torcido y al hacer palanca se termina saliendo porque no estaba completamente dentro. En el caso de la Scarpa, el sistema es con un cable. Por lo tanto, mi experiencia ha sido que cuando había hielo, el cable se apoyaba sobre el hielo y al hacer la presión cortaba el hielo y sí que entraba bien en todo sistema de ajuste. Así que en ese sentido se convierte en más rápida cuando estamos en nieve. Además, un detalle que me gusta del gancho inferior de la Scarpa es que no solo permite este ajuste saltando estos escalones, sino que también este cierre rota y hace un ajuste más milimétrico, pudiendo personalizar todavía más esos milímetros y esa presión que queremos poner en nuestro antepié. Ambos sistemas considero que abrazan súper bien el pie, lo mantienen fijo y transmiten muy bien en el descenso de la bota. Pero sí que he observado que el de Scarpa, al estar en el lado interior los dos puntos de fijación, al contrario del Atomic que están en la parte exterior, abraza mejor nuestro pie y se siente un poco más la diferencia cuando apretamos respecto al Atomic. La única contra que veo de eso es que al estar en el lado interior será más fácil que con nuestra bota vayamos golpeando y desgastando estos puntos, aunque aún así siguen sin dar problemas a día de hoy. En cuanto al ajuste superior, ambas botas, como veis, es bastante similar, pero yo sinceramente me quedo con el de la Atomic, aunque tampoco es perfecto. Si veis, es fácil cambiar la posición y volver a cerrar. Igualmente fácil en la Scarpa, pero lo que me gusta del Atomic, aparte de que con este hierro lo puedes hacer teniendo el pantalón por encima y no se engancha con nada, es que este sistema de gancho permite ir con el gancho abierto y la bota floja, pero en la posición en la que quieres tener el gancho en la bajada. Entonces simplemente bloqueando y desbloqueando puedes hacer esa transición entre subir y bajar. Sin embargo, en esta Scarpa realmente tienes que cambiar de posición y volver a cerrar para hacer ese cambio entre subir y bajar. Además, el velcro superior en la Atomic, simplemente con pegar un tirón ya se queda ajustado, y en el caso de la Scarpa tenemos que
abrirlo por completo, tensar y volver a cerrar. Así que en ese sentido la Atomic me parece más rápida y mejor pensado. Lo que sí que es cierto es que este velcro a veces tiende a subirse, sobre todo cuando vamos subiendo, y hay que reajustarlo y apretarlo de nuevo. Así que a veces no termina siendo tan rápido. Y en cuanto al acceso de estos ganchos con guantes gordos, en la Atomic también están mejor dispuestos y es más fácil abrirlo y cerrarlo respecto a la Scarpa, que por ejemplo este siempre me cuesta mucho cuando llego con las manos frías para moverlo y volver a cerrarlo. Lo mismo pasa en la parte trasera, en la cual el sistema, como veis, es prácticamente una copia. Los dos cuentan con el muelle, leva metálica, ligeramente más abierto y separado en la Scarpa, pero nada relevante, igual de fácil agarrarlo en ambos casos. Pero al bajarlos, este espacio que queda aquí bajo el gancho es algo más espacioso en la Atomic, por lo que con un guante más gordo es más fácil encontrar este punto. Y además cuenta con un tirador por si no somos capaces de meter el dedo aquí, agarrar y levantarlo. Así que aquí también la Atomic la veo mejor resuelta y pensada. En cuanto al rendimiento en bajada, es donde vamos a encontrar las mayores diferencias entre ambas botas, y esto viene dado por la diferencia en la construcción de la caña de la bota. Si bien la Atomic Backland Carbon tiene la caña, como su nombre dice, hecha de carbono, la Scarpa F1 GT tiene la misma construcción en la caña que el zapato, con el material Grilamid reforzado con fibra de vidrio. Esto la hace con un flex algo inferior, tenemos un flex de 90 frente a un flex de 110 aproximado. Ya sabéis que en botas de esquí touring nunca es algo matemático, pero lo que resaltan en otras reseñas es que esto la hace más progresiva en el esquí, y esto es algo que se asemeja algo más con las botas de esquí alpino, ya que esa rigidez tan reactiva que nos da el carbono puede ser algo nerviosa y molesta para según tu estilo de esquí. Entonces, bajo mi experiencia, yo me he sentido mucho más cómodo en situaciones extremas a alta velocidad, con nieves más cambiantes, en bajadas más demandantes con esta bota, ya que realmente sentía que lo que quería hacer en el momento que lo quería hacer conseguía transmitirlo al esquí. Pero creo que esta bota es más cómoda, más fácil de esquiar. No te requiere tanto físicamente como esta bota, que es mucho más reactiva. Así que creo que se pueden adaptar a distintos perfiles. Además, como veis, es también un poco más alta, tanto el botín como incluso la caña de esta Scarpa F1, y eso realmente se nota en cuanto a comodidad y en cuanto a reparto de presiones. En la Atomic siento muchas veces que tiene un punto de presión demasiado fuerte aquí en la tibia y te llega a estrangular un poco, algo que en esta Scarpa con este velcro más ancho también se reparte mejor. Así que hablaríamos de que probablemente en cuanto a rendimiento esta Atomic, bajo mi punto de vista, esté por encima para los descensos, pero depende de tu estilo de esquí, puedes sentirte más cómodo con esta Scarpa F1 GT. En cuanto a durabilidad, ya que hemos exprimido tanto ambas botas, este par de Atomic Backland Carbon debe de tener en torno a los 150.000 metros de desnivel, y esta Scarpa F1 GT ya tienen 100.000 metros de desnivel conmigo. Podemos sacar buenas conclusiones, y para mí estoy muy sorprendido cómo la Scarpa F1 sigue con unas prestaciones prácticamente como si la bota estuviera nueva. No ha cogido holgura en la unión entre la caña y el zapato,
no tiene ninguna rotura que haya empeorado su funcionamiento. A nivel estético sigue aguantando muy bien, el botín sigue en perfecto estado, así que en ese sentido creo que es una bota que te puede durar muchos años. Ni siquiera los tornillos de los ganchos han pillado algo de holgura. En cuanto al Atomic, tiene el punto crítico de esta conexión del pivot point entre la caña y el zapato, el cual termina cogiendo holgura. Ya me ha pasado con modelos previos que he tenido, lo he visto que es algo muy típico que pasa. Si bien han puesto una pieza que se puede reemplazar, la cual yo ya he terminado desgastando 2 veces, eso soluciona en cierta parte, pero recomiendo que cuidéis ese mantenimiento y cada aproximadamente 50.000 metros de desnivel tengáis la conciencia de cambiarla para mantener todas esas prestaciones de bajada, ya que con esa holgura, al bloquear la caña, perderéis cierto flex y cierta rigidez con ese movimiento que hace adelante y atrás la bota. Aún así, también ha llevado muy bien todos esos kilómetros, algo más de desgaste en la suela que la escarpa podríamos apreciar. Eso sí, yo creo que el terreno que le he exigido a esta Atomic ha sido más exigente. La he tenido incluso en el Himalaya haciendo alpinismo con tramos mixtos. Ha estado en Sierra Nevada muchas veces en pateos largos, así que sería algo injusto hacer una comparativa directa de ambas botas, ya que esta ha estado principalmente en Alpes y con mucho menos pateo por piedra. Quería hacer una comparativa real de las dos botas en la misma situación y realmente sentir cuáles son todas esas diferencias, y estoy sacando conclusiones muy interesantes. Principalmente en movilidad, lo que noto es que la Atomic es todavía más fácil vencerla hacia adelante y no ofrece nada de resistencia, y esto creo que es por el botín que le he puesto. Al final el botín de la escarpa viene a ser un poco más rígido. La Atomic la noto más como una zapatilla, realmente más parecida a esa sensación de una bota de competición. Sin embargo, la escarpa se siente más que una bota. Aún así, a la hora de subir voy con el mismo tipo de paso e igual de fluido, pero sí que noto con la Atomic como esa libertad del tobillo, mientras que la escarpa me ofrece un poco más de resistencia el botín. Sin embargo, en la marcha sí que noto el hecho de que esté más abajo el punto de pivotaje de la escarpa, mantiene mejor mi pie y la flexión de mi tobillo más cómoda. Sin embargo, en la Atomic siento que según la flexión del tobillo a veces se clava más la bota en ese punto que mencionamos. Así que creo que el punto de poner ese pivot point un poco más abajo mejora la naturaleza del andar y es algo interesante a nivel biomecánico. En cuanto al fit de la bota, noto diferencia, pero claro, la escarpa es una talla 26 y la Atomic es 26, 26 y medio, por lo que la carcasa como tal es una carcasa de un 26 y medio y se le puede reducir el volumen con una media plantilla. En este caso no la llevo puesta y claro, noto ese volumen extra en la Atomic, mientras que la escarpa me queda el pie mucho más recogido. Esto puede ser algo interesante, ya que si estáis más bien entre dos tallas, quizá os interese decantaros por la Atomic, así la carcasa va a ser la que mejor se ciña a vuestra talla, y sin embargo si estáis más bien en el número entero, podéis decantaros por la escarpa. Sigo con mi prueba, vamos a llevarla a sus límites y os sigo dando feedback.
La impresión extra del descenso es que lógicamente esta comparativa es un poco injusta hoy, porque como ya os conté, la Atomic está con cierta holgura y eso hace que en cada giro note un primer desplazamiento antes de encontrar la rigidez en la bota. Aún así, aspectos que sí que noto y podemos comparar el día de hoy es que esa altura un poco extra de la caña de la escarpa ayuda en el descenso, lo hace más cómodo, no se clava tanto en la tibia, no estrangula tanto y ese punto me gusta. Además de fit, concretamente a mi pie le está mejor la escarpa por esa media talla menos y eso hace que note que el pie está todavía más sujeto que en la Atomic, en la cual podría llegar a tener más sujeción pero apretando demasiado este gancho y de nuevo haciendo un punto más de presión. Esa diferencia de fit la achaco más a la diferencia de talla, pero sí que se nota que la Atomic tiene más volumen, por lo menos con el botín que yo le he puesto. En cuanto al resto de conclusiones de bajada, nos vamos a tener que fiar de todas esas sensaciones que he tenido durante esos 250.000 metros entre las dos botas y no tanto en el test del día de hoy, ya que considero que sería bastante injusto. Entonces, ¿para quién recomendaría cada bota? Si bien ambas se comportan súper bien, incluso si a mí me hicieran la pregunta ¿qué bota te gustaría que te regalara ahora mismo nueva? Me costaría mucho responder a ella. Considero que la Scarpa F1 GT es una bota perfecta si quieres hacer travesías largas, buscando ligereza, no quieres complicarte mucho. Es una bota que probablemente desde las primeras salidas se te adapte bien, se comporte bien y a la cual te vas a poder adaptar muy rápido. Ahora, si vas a necesitar un punto extra, si vas a querer exigirle un punto más, si de vez en cuando te gusta en pista y en nieve dura exigirle más a tu esquí, impulsar un poco más los límites en el descenso, quizá te merezca la pena irte por la Atomic, personalizártela, tener más paciencia, ojalá que se adapte bien a tu pie, incluso hacer esa inversión también en cambiarle el botín e írtela personalizando como he ido haciendo yo para que sea tu bota definitiva. Creo que la Atomic requiere de algo más de paciencia en todo ese sentido. La Scarpa puede funcionar muy bien desde el principio, pero el rendimiento que podríamos llegar a conseguir con la Atomic podría ser un poco superior. Espero que hayan sido claras estas conclusiones. Os dejo aún así los dos vídeos de la review de cada uno de estos modelos si queréis entrar en más profundidad en cualquiera de los dos. Los tenéis aquí y para cualquier otra cosa os leo por comentarios. Suscríbete y nos vemos pronto con más contenido. Adiós.